En mi boda, la exnovia de mi prometido reprodujo fotos íntimas de ellos dos en una pantalla gigante. Los invitados quedaron en shock y yo la confronté furiosa, pero él dijo, Vivian solo está siendo inmadura, ¿de verdad necesitas ponerte así de molesta? No podía creerlo. Su ex arruinó mi boda y yo no podía enojarme. Con su tolerancia, su exnovia incluso me puso las manos encima diciéndome directamente, tú, niña muda, ¿te atreves a casarte con Félix? Está bien, no me casaré, pero ustedes dos tampoco la van a pasar bien. En mi boda, la pantalla gigante de pronto empezó a mostrar fotos de mi esposo y su exnovia. Aunque el presentador lo notó rápido, todos los invitados ya lo habían visto. Yo estaba de pie en el escenario y miré a Bella sentada en la mesa. Llevaba un vestido blanco, igual que una novia. Estaba tan enojada que fui directamente hacia ella y le di una bofetada. Félix vio eso y me empujó con fuerza diciendo, Vivian, ella solo está siendo inmadura, ¿de verdad necesitas enojarte así? Casi me caigo y no podía creer lo que veía mientras miraba a Félix. Bella cubrió su rostro donde le había pegado, con lágrimas en los ojos. Félix, te deseo felicidad. Viviré incluso sin ti. Las lágrimas caían por su cara como pétalos de cerezo mientras Bella corría tristemente. Félix, por instinto, quiso correr detrás de ella. Félix, lo llamé con la voz quebrándose. ¿La boda apenas había comenzado y él quería irse dejándome ahí frente a todos? Félix se detuvo un momento, entendió la situación, pero aún así solo dudó unos segundos antes de volver hacia mí y decir, la boda se retrasará media hora. Regreso en un momento. Lo vi caminarse así de fácil y me quedé impactada. Mis padres vinieron a consolarme diciéndome que esperara con paciencia, pero yo tenía el presentimiento de que Félix no regresaría en media hora. Y así fue. Pasó una hora entera y seguía sin aparecer. Me convertí en el hazmerreír. Lo siento a todos, la boda de hoy se convierte en una fiesta de cumpleaños. Hoy cumplo 25 años. Sean bienvenidos a disfrutar del pastel. Les devolveré los regalos más tarde. Espero que pasen un buen rato. Hice todo lo posible para salvar la cara de ambas familias. Después de despedir a los invitados, la madre de Félix se marchó sin decir ni una palabra. Mis padres estaban furiosos. Yo solo podía consolarlos uno por uno. Después de dejarlos en el hotel, me sentía completamente agotada y no pude evitar llamar a Félix. Fueron necesarias 6 llamadas antes de que respondiera la videollamada, y cuando la cámara se encendió, Bella estaba con él. Félix, debes regresar pronto. La boda segura es un desastre y Bella se va a enojar, dije. Ella soltó una risa sarcástica. Mírala, de verdad se arrastra por ti. Mi corazón dolió y, sin querer oír nada más, corté la llamada. Media hora después, Félix volvió a llamar, pero no contesté. Esa noche dormí con mis padres en el hotel. Pasada la medianoche, Félix me llamó incontables veces, pero puse el teléfono en silencio. A la mañana siguiente, mis padres me miraban preocupados. Intenté sonreírles. Mamá, papá, deberían regresar primero. Yo puedo cuidarme sola. Mi madre, con lástima en la voz, me dijo, has estado saliendo con él por 3 años, incluso ya tienen el certificado de matrimonio. Su tono estaba cargado de disgusto hacia Félix. La abracé. Mamá, lo siento por lo de la boda. Me voy a divorciar de Félix. Mis padres, que viven en el extranjero por trabajo, habían regresado solo para mi boda, y en cambio vieron a su hija convertirse en una broma. Ellos siempre han sido abiertos de mente y, al ver cómo Félix me había lastimado, apoyaron mi decisión. Pero tenían miedo de que yo estuviera triste y querían quedarse conmigo. Me costó convencerlos de volver. Mis padres me aman demasiado y no había razón para mostrarles mi dolor, obligándolos a sufrir conmigo. Al regresar a casa desde el aeropuerto, Félix estaba esperándome. Tenía el cabello mojado, llevaba traje y parecía como si acabara de ducharse y cambiarse de ropa. Bella, esto es para ti. Me entregó una caja con un collar de zafiro. Lo miré en silencio. Muchas veces, cuando me hacía enojar, él me regalaba joyas,
como si fuera una bofetada seguida de un dulce. Antes solía gustarme y dejaba que me calmara, pero todo cambió desde la noche anterior. Es demasiado valioso, no puedo aceptarlo, dije. Félix sonrió con desdén. Ya estamos casados, lo mío es tuyo, ¿por qué no puedes aceptarlo? Lo miré fijamente. Finalmente cedió. Lo siento, esposa. Fui yo el que estuvo mal anoche. Sabes que estuve con ella 6 años. No pudo aceptar nuestro matrimonio de un día para otro. Tenía miedo de que no lo soportara. ¿Y qué? ¿Por eso simplemente me abandonaste?, pregunté. Félix frunció el ceño, impaciente. Ya te lo expliqué, ¿qué más quieres? Mi corazón cayó al fondo del abismo. Quiero una disculpa. ¿Qué? Lo de la pantalla de ayer. Bella debió haberlo preparado para avergonzarme. Estoy segura de que ella también dio las fotos. Ella me lastimó, ¿no debería disculparse conmigo? Félix puso mala cara. Vivian, no exageres. Te dije que Bella solo no sabe comportarse. Sentí como mi corazón se rompía. Hay problemas en la empresa, así que no puedo irme de luna de miel contigo hoy. Lo hablaremos después. Félix se acomodó el traje y salió por la puerta. Ni siquiera tuve oportunidad de hablarle sobre el divorcio. Félix fue mi senior en la universidad. Nos conocimos por una presentación mutua hecha por la directiva escolar en un evento de intercambio de exalumnos hace 3 años, y él me buscó activamente. En ese entonces pensé que era maduro y atento, así que fue natural que termináramos juntos. Más tarde, mientras navegaba casualmente por el foro de la escuela, descubrí que Félix y Bella habían sido una pareja muy conocida en la universidad. Habían estado juntos desde el primer año hasta 2 años después de graduarse, cuando terminaron por diferencias de personalidad. 6 años era, sin duda, mucho tiempo, pero eso no podía ser una excusa para que Félix se fuera en medio de la boda. Mientras recuperaba la claridad, llamé distraídamente a Bob, el asistente de Félix. ¿Hay algún problema en la empresa? Bob parecía confundido. No, Félix ya tenía todo preparado para irse de luna de miel contigo. Entiendo, gracias por tu trabajo. Empaqué mis cosas y regresé a mi propio apartamento. Después de ordenar mis emociones volví a la escuela para trabajar en proyectos de modelado. Si te está gustando la historia no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Apagué mi teléfono durante ese tiempo. Cuando terminé ese día y regresé por la tarde, Félix apareció en la puerta de mi casa. Apenas nos vimos, su rostro estaba lleno de impaciencia. Vivian, ¿puedes dejar de hacer escándalo? Lo miré con calma y le sugerí que recogiera el certificado de divorcio. Félix pareció encontrarlo gracioso y me preguntó si una extranjera o una persona discapacitada como yo realmente podría tener una vida mejor sin él. Notó el implante coclear detrás de mi oreja, el que uso para escuchar desde que perdí la audición por una fiebre cuando era niña. Félix conocía mi condición desde que nos conocimos y solía elogiarme por ser valiente y alegre, pero ahora usaba mi debilidad en mi contra, lo cual me decepcionó profundamente. Aunque le hablé con sinceridad y le aclaré que no estaba haciendo un berrinche, Félix seguía con su actitud confiada, insistiendo en que volviera con él como si todo fuera una pequeña discusión. Incluso prometiendo rehacer la boda para mí. Su tono sonaba condescendiente, como si yo estuviera tratando de ascender hacia él desde un lugar inferior. Le dije la verdad con franqueza, pero él no me creyó. Burlándose de mis elecciones de vida, Félix preguntó si mi ropa la compraba en un supermercado, señalando como jamás usé marcas durante nuestros 3 años de relación. Como nunca llevaba otra cosa que no fueran bolsas de lona. Incluso mencionó la ropa sencilla de mis padres en la boda, haciendo suposiciones sobre mí basadas en mi origen económico y mi discapacidad, insinuando que mi deseo de divorcio era solo un capricho. Me dio risa lo absurdo de sus palabras. Me mudé de China a mi país cuando era pequeña, en un ambiente donde la gente valoraba la comodidad más que las marcas, así que nunca me importaron los diseñadores. Y las bolsas de lona siempre me han encantado por ser prácticas y ecológicas. Jamás imaginé que Félix elevaría mis preferencias personales a un juicio sobre todo mi origen. Era casi ridículo. ¿Quién dice que necesitas presumir solo porque tienes dinero?
Estaré en la oficina mañana a las 9, esperándote. Iremos juntos a la oficina de asuntos civiles. Como no compartíamos la misma visión de la vida, preferí no responder más y abrí la puerta de mi casa. Cuando Félix intentó entrar detrás de mí, cerré la puerta con rapidez y sin querer le golpeé la nariz. Félix empezó a gritar desde afuera, molesto porque según él yo no estaba siendo razonable, diciendo que ya me había dado una salida y aún así seguía causando problemas. Recargada en la puerta, lo escuché con calma mientras sus palabras desesperadas resonaban afuera. Hace apenas un mes planeábamos nuestro destino de luna de miel mirando un mapa, y ahora todo se había vuelto tan desagradable. De pronto mi teléfono vibró con una solicitud de amistad. Era Bella. Después de aceptarla me envió un mensaje presentándose y luego me bombardeó con 6 fotos. Las primeras 3 eran de ese mismo día, mostrando a Félix en la cocina preparándole fideos, y las otras 3 eran del día de nuestra boda. Con Félix usando traje y una corona de flores sirviéndole agua a Bella en la cama. Sentí un escalofrío, como si viera gusanos arrastrándose. Conteniendo el asco le respondí, nunca había visto a alguien tan descarada para destruir un matrimonio. Bella envió un emoji tierno, diciendo que Félix no me culpaba, que yo lo amaba mucho y que era muy buena complaciéndolo, preguntándome si realmente podía vivir sin él. Le respondí de forma seca, nuestra relación no es asunto tuyo. Bella entonces envió otro mensaje presumiendo que con una sola llamada podía hacer que Félix fuera con ella. En ese momento, justo afuera, el teléfono de Félix sonó. Él dijo algo en voz baja, dejó de tocar la puerta y se fue con prisa. Salí a mirar y solo pude ver su auto alejándose. 15 minutos después Bella me envió una foto de Félix bajando de su auto y caminando hacia ella. Estuve con él 6 años, con muchos recuerdos dulces. ¿De verdad crees que puedes quedarte con su corazón? Después de eso, Vivian publicó un momento en sus redes diciendo, después de 6 años de separación, el corazón aún late. La imagen mostraba un collar de zafiro, el mismo que Félix me había dado, el mismo que dejé en la mesa de café cuando me fui. Una ola de náuseas me invadió y bloqueé tanto a Vivian como a Félix del teléfono. Al día siguiente fui a la empresa de Félix para encontrarlo. La recepcionista seguramente había oído lo ocurrido en la boda, porque me miró con lástima, pero yo me mantuve tranquila. Llamé a Félix y no respondió, así que le pedí a Bob que le avisara que lo estaba esperando en el vestíbulo. 2 horas después, Félix bajó con pereza. Al verme, su impaciencia era evidente mientras comentaba, si sigues provocando a Bella, solo te vas a perjudicar tú misma. Con una actitud directa le dije, vamos a divorciarnos. No quiero seguir hablando contigo. Muchos empleados pasaban cerca y escucharon mis palabras. Quizá porque se sintió avergonzado, Félix aceptó el divorcio. Yo había conducido hasta allí, así que lo llevé personalmente a la oficina de asuntos civiles. El ambiente en el auto era tenso y yo no lo miré ni una sola vez durante el trayecto. Al darse cuenta de que hablaba en serio, el tono de Félix se suavizó mientras suplicaba, esposa, sé que estuve mal. Dame otra oportunidad, por favor. Intentó tomar mi mano, pero yo la aparté. Tenía esos ojos rasgados tan profundos, que antes había sentido tan hermosos, pero ahora solo se veían apagados. Él había sido el centro de mi futuro durante 3 años, y aún así logró lastimarme de la manera más dolorosa. Evitando su mirada, no dije nada. En un semáforo en rojo, su teléfono sonó de repente. Cuando atendió, pude escuchar la voz de Vivian al otro lado. Su expresión se tensó y me miró inconscientemente. En ese momento, un auto nos chocó por detrás. Afortunadamente fue un golpe leve. 2 hombres corpulentos bajaron del vehículo con expresión amenazante mientras se acercaban a nosotros. Félix salió del auto y, en lugar de encargarse del problema con el otro conductor, me dijo, Vivian se resbaló en casa. Tengo que ir a verla. Encárgate tú del conductor y luego maneja de regreso. Intentó consolarme con un beso, pero aparté el rostro con frialdad. Él se detuvo un segundo, me lanzó una mirada molesta y corrió hacia un autobús que estaba por partir en la parada. Bajo el sol abrasador del verano, mi corazón se enfrió por completo. El conductor del auto que nos golpeó, al ver que yo estaba sola, exigió 50.000 yuanes con toda la desfachatez.
Aunque ellos eran los responsables y mi auto estaba intacto, su faro delantero estaba roto y el parachoques colgaba. Su actitud agresiva me enfureció y exigí llamar a la policía. De pronto, un hombre calvo sacó una llave inglesa grande de debajo del asiento del auto y la levantó para golpearme. Retrocedí con rapidez, pero otro de los hombres me empujó hacia el suelo. Caí sin poder defenderme y sentí un dolor agudo en el abdomen, seguido por una sensación cálida escurriendo por mi pierna. Al mismo tiempo, la llave inglesa impactó contra mi espalda. El dolor punzante mezclado con el dolor torcido del vientre me nubló la conciencia. Al verme tirada en el suelo sangrando, los responsables, temiendo las consecuencias, escaparon en su auto. Un transeúnte compasivo llamó al 120 y también avisó a la policía. En el hospital me informaron que estaba sufriendo una amenaza de aborto. El estado del feto era crítico. Si deseaba conservar el embarazo debía hospitalizarme de inmediato para protegerlo, y si no, tendría que someterme a una cirugía para recuperarme rápidamente. Doctor, por favor programe la cirugía. En el cuarto día de mi hospitalización me encontré por casualidad con Bob. Él mencionó que su madre necesitaba una histerectomía. Esa misma noche, Félix llegó desaliñado y me encontró. Y no solo él. Vivian también vino. Vela. Félix se acercó a mi cama con un rostro lleno de culpa. Lo siento. Si no hubiera sido porque me fui, no habríamos perdido a nuestro hijo. Solté una risa fría. No te preocupes. Incluso sin este accidente, yo habría terminado el embarazo. El rostro de Félix palideció de inmediato. Incapaz de soportarlo, Vivian intervino. Vela, tú no puedes hablar sin un audífono. ¿Eres discapacitada? ¿Cómo puedes rechazar a un hombre como Félix? Alcé una ceja y le sonreí con ironía. Tú solo puedes ascender si yo me divorcio de Félix. ¿Ahora actúas como si no hubiera pasado nada? El rostro de Vivian se puso pálido y se quedó callada. Félix se recompuso y dijo, Vela, traje a Vivian para que te pida disculpas. Él señaló a Vivian. A regañadientes, ella murmuró, lo siento, fue culpa mía arruinar tu boda. Todo fue mi culpa. Yo la observé con interés, como si estuviera viendo una obra de teatro. Ese día me enteré de que en los últimos días Félix había llevado a Vivian a un viaje de negocios y la había nombrado su secretaria principal. Félix, solo quiero un divorcio digno. Después de todo, eres el presidente de la compañía. Si llego a decirle a la prensa cosas que no debería, afectaría tu imagen como empresario. Félix no esperaba eso. Una pizca de desprecio apareció en su mirada. Está bien, divorciémonos. Pero no vuelvas suplicándome después. Sonreí con calma. Nunca me arrepentiré. A la mañana siguiente agendé una cita con Félix para ir a la oficina de asuntos civiles. Al completar los trámites, me sentí mucho más ligera. Vivian salió del auto para recibir al recién divorciado Félix y parecía brillar de felicidad. Al despedirnos, Félix se volvió hacia mí. ¿Y ahora cómo vas a arreglártela sin mí? Una vez que me recuperé me sumergí en el trabajo. El proyecto de modelado matemático para la represa diseñada por mi supervisor estaba cerca de completarse. El gobierno estaba por abrir el proceso de licitación y muchas empresas interesadas querían reunirse conmigo para obtener los datos del proyecto. Vela, The One Company quiere reunirse contigo, ¿cuándo estás disponible? The One Company, fundada por Félix. No tenía idea de que también participarían en la licitación. Para ahorrar tiempo a todos, le pedí a mi asistente Jack que informara que atendería a todas las empresas al mismo tiempo y que no habría reuniones privadas. La junta se celebraría en la sala de conferencias del edificio de oficinas de la universidad. Cuando llegué, todos los líderes de las empresas licitantes ya estaban presentes. La represa tenía un alcance enorme, con un costo estimado de alrededor de 4.5 mil millones. Las compañías que ganaban proyectos públicos de este tipo no solo obtenían grandes ganancias, sino también prestigio, por lo que todos los presentes eran altos ejecutivos. En la primera fila estaban sentados Vivian y Félix. Cuando me vieron, una expresión de desprecio cruzó sus rostros. Aquí no es lugar para ti, dijo Vivian. Pensando que yo estaba ahí para hacerles un escándalo,
Félix se levantó, se acercó a mí y me advirtió: Bella, estamos divorciados. No arruines mis asuntos de trabajo. Me reí entre dientes. Félix, han pasado 2 meses y sigues siendo igual de arrogante. Félix me miró con cautela. En ese momento Jack se acercó. Félix, por favor siéntate. Bella va a explicar todo ahora. No habrá reuniones privadas. Félix estaba confundido. Jack me presentó ante todos. Hola a todos. Esta es la asesora de doctorado Bella. Ella es la ingeniera principal encargada del modelado matemático de este proyecto de represa y les compartirá los datos relevantes. Los rostros de Félix y Vivian cambiaron por completo. Mientras ellos me observaban atónitos, caminé hasta el podio y comencé a explicar la información. Al finalizar la reunión, Félix corrió hacia mí. ¿Tú eres la ingeniera principal de modelado? ¿Cuántos años tienes? Yo respondí con calma. Félix, ¿no sabías que existen los prodigios? Mi padre es una figura muy reconocida en el campo de las matemáticas y mi madre tiene una gran reputación en la industria de la construcción. Influenciada por ellos desde pequeña, siempre tuve pasión por las matemáticas. Aceleré mis estudios para obtener el doctorado. Tras graduarme en China seguí el consejo de mis padres y regresé a mi país para trabajar como supervisora doctoral en la universidad, además de encargarme de trabajos de modelado. Quizá mi amor por las matemáticas hizo que Félix se convirtiera en mi primer amor. Sin experiencia emocional no vi las señales de su descuido en la relación. Nunca preguntó por mi familia, nunca se interesó por mi trabajo, jamás me integró a su vida social. Viéndolo ahora, la dulzura siempre estuvo acompañada de indiferencia. Por suerte ya no tengo nada que ver con él. Me di la vuelta y me marché. Detrás de mí escuché a Vivian decir: debe estar fingiendo, ¿no tiene solo 25? Es varios años menor que nosotros. Si te está gustando la historia no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. ¿A quién quiere engañar? Para celebrar la finalización del proyecto, esa noche los líderes de la universidad organizaron una cena especial. Coincidentemente me encontré con Félix. Él iba vestido con elegancia, rodeado de ejecutivos. Cuando vio a los directivos acercarse a saludar nuestra mesa, su mirada se iluminó con sorpresa al verme ahí. El mismo líder escolar que nos había presentado antes también estaba presente. Mientras Félix tomaba asiento en la mesa, el líder comentó: Félix, sé que Bella es una joven muy talentosa. Te la presenté con grandes expectativas. Han salido juntos 3 años y me alegraba verlos bien, pero jamás imaginé que te confundirías tanto el día de la boda. ¿Sabes que en realidad es profesora de doctorado contratada por la universidad con un salario alto? Félix quedó desconcertado. Es tan joven. Siempre pensé que era solo un estudiante de intercambio. El líder frunció el ceño. ¿Quién dijo que era estudiante de intercambio? Ella es una experta en modelado matemático, ha desarrollado múltiples proyectos, tiene varias patentes que pueden sostenerla toda la vida y sus padres son profesores muy reconocidos. La cara de Félix estaba llena de incredulidad. Yo por dentro solo sentía ironía. Él siempre creyó que yo tenía carencias y que académicamente era mediocre solo porque me vestía sencillo, asumiendo que era un estudiante pobre. Profesor, Félix y yo ya no estamos juntos. No hablemos del pasado, dije. Al finalizar la reunión, Félix insistió en llevarme a casa, pero amablemente rechacé y pedí un taxi. Sin embargo, al llegar a mi edificio, Félix ya estaba ahí esperándome en la entrada. Esposa, dijo como si hubiera olvidado que estábamos divorciados. Lo miré con calma, con una sonrisa burlona. Félix, estamos divorciados. Intentó tomarme la mano, pero me aparté como si evitara un germen. Esposa, lo lamento. No he podido olvidarte en estos 2 meses, ¿podemos volver? Me causó gracia. Cuando nos divorciamos él dijo que yo me arrepentiría, pero ahora era él quien lamentaba todo. No sabía si sus sentimientos eran reales o si tenía otros motivos, y ya no me importaba. No pensaba retroceder. Lo rechacé sin dudar. En los días siguientes Félix comenzó a aparecer en mi vida una y otra vez. Cuando yo estaba en el laboratorio esperando resultados experimentales,
Él estaba afuera con un ramo de flores. Durante mis clases se sentaba como un estudiante tranquilo mirándome fijamente. Incluso aparecía en la mañana frente a mi casa con desayuno. Su presencia constante comenzó a molestarme. Cuando volvió a aparecer frente a mí, lo enfrenté directamente. No interferiré en el proceso de licitación. Todo dependerá de la capacidad de Dewan. Su expresión vaciló. Bella, de verdad me arrepiento, y no tiene nada que ver con la licitación. Tras un breve silencio levanté la mirada y con voz tranquila pero firme respondí, pero yo ya no te amo. Los ojos de Félix se apagaron de golpe y ese día no volvió a buscarme. Sin embargo, esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Era Vivian llorando al teléfono, diciendo que fuera a buscar a Félix al bar y que lo llevara a casa. Me pareció extraño y colgué de inmediato. Al día siguiente, Vivian apareció en la universidad para buscarme. Me presionó insinuando que yo tenía influencia para afectar la licitación gracias a mis conexiones y sugirió que debía ayudar a Félix por los años que estuvimos juntos. Sin ganas de escucharla, me marché porque ya era hora de mi clase. En un intento desesperado, Vivian me advirtió que me arrepentiría si no ayudaba. Me detuve, la miré, y al ver el resentimiento retorcido en su cara bonita, sonreí. Ya que estaban decididos a arruinar mi tranquilidad, yo decidí atacar primero. Antes de entrar al salón publiqué en línea todas las conversaciones que Vivian me había enviado, junto con fotos de ella y Félix. Moviéndome rápido, no solo desmentí los rumores que intentó esparcir, sino que también expuse tanto a ella como a Félix. Con eso, la participación de Dewan en la licitación se volvió casi imposible. No pasó mucho tiempo antes de que la universidad celebrara su aniversario. Siguiendo la recomendación de Jack, fui al centro comercial y compré algunas prendas bonitas. El día del evento usé un vestido formal blanco y me reuní con antiguos alumnos para disfrutar la celebración. De pronto alguien se acercó y los ojos de Félix se clavaron profundamente en mí. Bella, te ves hermosa, dijo. Levanté una ceja. Sabía que no era fea, pero rara vez ponía atención al maquillaje o al arreglo personal. Félix pareció suavizar su expresión mientras explicaba que los rumores habían sido difundidos por Vivian sin su conocimiento. Yo me encogí de hombros. No importa. Igual me encargué de ustedes. Vivian había publicado en el foro de la escuela diciendo que yo había abandonado a mi prometido de 3 años después de volverme exitosa, aprovechándome de él y gastando su dinero. A cambio, yo expuse que ella arruinó mi boda y también el engaño de Félix. Jack incluso publicó mis logros para demostrar que yo ya era exitosa antes de conocer a Félix y que tenía millones ahorrados. Además tenía evidencia, incluidas fotos de ellos quedándose juntos en un hotel en las fechas en que yo estaba hospitalizada por un aborto. Eso silenció al dúo tóxico por completo. Félix, con arrepentimiento en la cara, preguntó si aún podíamos volver. Fingí sorpresa y recordé en voz alta cómo él aseguraba amar a Vivian profundamente durante 6 años. ¿Te arrepientes, Félix? ¿Puedes darme otra oportunidad? Al decir eso mis palabras despertaron algo detrás de mí. Una voz masculina intervino. Era un joven con ojos profundos y facciones definidas, con un aire firme pero todavía juvenil. «Eres tú», dijo el sorprendido. «Bella». Su emoción era tan intensa que todos voltearon. Los líderes escolares se miraron entre sí y preguntaron, «Bella, ¿conoces a David?» Yo sonreí y miré hacia él. Nos conocimos cuando éramos adolescentes. Mis padres pensaban que en mi escuela el progreso en matemáticas era lento, así que me enviaban a China a clases de tutoría durante los inviernos y veranos. Ahí conocí a David. Más tarde volvimos a vernos en una competencia internacional de matemáticas. Después, con mi doctorado y mis proyectos, perdimos contacto. David parecía más emocionado que yo. Caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. «Es increíble volver a verte». Yo también estaba feliz. Después de todo, los líderes escolares no se equivocaban, David siempre había sido brillante. Mientras hablábamos animados, Félix estaba a un lado con el rostro sombrío. Pero nadie le prestaba atención. Desde que publiqué el incidente con él y Vivian en el foro,
Su reputación se había desplomado y hasta los profesores que antes se jactaban de haberlo enseñado ahora lo negaban por completo, incluidos los mismos líderes escolares. Félix parecía querer unirse a la conversación, pero David y yo solo hablábamos de problemas matemáticos, así que él no podía decir nada. Un rato después, Vivian llegó toda arreglada para buscarlo, pero Félix la evitó con cara severa. Cuando terminó el evento, David seguía sin estar satisfecho y pidió mi teléfono y mi número, insistiendo varias veces con preocupación. «Bella, no vas a desaparecer otra vez sin avisar, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «Estoy trabajando en la universidad», afirmé, contrato por 5 años. «No me iré». Al darse cuenta de que estaba siendo demasiado insistente, David sonrió con disculpa. «Entonces nos vemos mañana». Más tarde supe que David había solicitado trabajar como profesor en la universidad y se volvió mi colega. Incluso rentó la casa justo frente a la mía, convirtiéndose en mi vecino. Yo no soy buena para cocinar, así que naturalmente él comenzó a prepararme comida todos los días. Poco a poco, fuera del trabajo, se volvió casi inseparable de mí. No soy ingenua, así que entendí enseguida lo que sentía por mí. Pero yo acababa de salir de una relación dolorosa y no quería comenzar otra de inmediato. Por suerte David no presionó. Solo hablábamos de matemáticas todos los días. Esa vida era tranquila y agradable. Pero Félix aún rondaba por ahí. The One Corporation perdió la calificación para participar en la licitación del proyecto de la represa, lo cual fue un golpe devastador para Félix. Escuché por colegas que pasó una semana entera bebiendo en un bar y que incluso terminó rompiendo con Vivian. Soy una persona directa y, como ya estábamos divorciados, no me importaban sus asuntos. Yo solo quería concentrarme en mis investigaciones. Sin embargo, bajo la aparente calma, algo oscuro se estaba gestando. El accidente ocurrió un día mientras salía del elevador como siempre. Un hombre con una chaqueta gris se acercó de pronto con un cuchillo largo y reaccioné instintivamente esquivando hacia un lado. Empecé a moverme desesperada dentro del estrecho espacio del elevador. «Es por tu culpa, es por tu culpa, tú me quitaste mi lugar», gritaba. Lo reconocí. Era uno de los candidatos a doctorado que habían sido contratados junto conmigo. Había estudiado en MIT y trabajaba en modelado matemático en la universidad, pero los líderes escolares dijeron que carecía de imaginación y que no podía manejar el trabajo de modelado. «Idiota, vete al infierno». Levantó el cuchillo de nuevo y esta vez logró cortarme el brazo. La sangre brotó al instante. Llamé por ayuda, pero no había nadie cerca. Intentó atacarme otra vez y apuntó a mi cabeza. En ese momento un hombre con traje corrió y lo empujó hacia un lado. «Bella, corre, corre ahora». Por un instante me quedé paralizada. Los ojos del atacante estaban inyectados de sangre mientras forcejeaba como loco con Félix. Vi a la conserje aparecer en la entrada del elevador y correr hacia nosotros mientras levantaba su trapeador para golpear al atacante. El hombre se volteó con dolor, mirándome con unos ojos rojos y desquiciados, como si quisiera devorarme. Félix lo sujetó con fuerza intentando evitar que se levantara para dañarme otra vez. Entonces escuché el sonido escalofriante del cuchillo hundiéndose en el abdomen de Félix. Sentí que el cuero cabelludo se me erizaba. Inmediatamente la sangre empezó a brotar por la comisura de los labios de Félix. Pero aún así me miró y sonrió. Sentí que la sangre se me helaba. Casi me olvidé del peligro. Por suerte, los guardias de seguridad del campus llegaron y detuvieron al agresor. Mientras esperábamos la ambulancia presioné la herida de Félix con mis manos temblorosas. «Félix, no mueras, por favor». Él apretó mi mano con debilidad y mantuvo sus ojos fijos en mí. «Bella, ¿puedes perdonarme?», respondí con serenidad. «Solo te ganarás mi perdón si te mantienes con vida». Félix fue llevado de urgencia al hospital y el candidato a doctorado fue arrestado. Cuando David llegó yo estaba de pie frente al quirófano, cubierta de sangre. «Tu brazo», dijo preocupado. Miré mi brazo vendado, ya desinfectado y suturado. «Estoy bien». David no quitaba los ojos del quirófano, con una expresión llena de preocupación. Después de 5 largas horas el médico salió exhausto. «El paciente tiene voluntad de vivir».
Si supera las próximas 24 horas de periodo crítico, estará fuera de peligro. David y yo suspiramos aliviados. Después de acomodar a la enfermera que se quedaría cuidando a Félix, estábamos por irnos cuando Bob y Vivian llegaron corriendo. Al verme, Vivian intentó abofetearme, pero David le sujetó la muñeca. Vivian gritó llena de furia: «Bruja, ¿no es suficiente con todo lo que ha sufrido Félix por tu culpa? Arriesgó su vida por ti y tú solo quieres irte. Nada en este mundo es tan fácil». La miré fría, casi con lástima, y le hice una seña a David para que nos fuéramos. David la apartó y corrió detrás de mí. En el camino él quería decir algo, así que supe exactamente qué iba a preguntar. ¿Volvería con Félix ahora que arriesgó su vida para salvar la mía? Negué con firmeza. No volveré con él. No soy tan anticuada como para creer que le debo mi vida. Hay muchas formas de pagar una deuda, y escoger una que me enfermaría no es una opción. Cuando llegamos a casa David me ayudó a bañarme porque no podía mover bien el brazo. Él terminó haciendo casi todo, y su rostro estaba tan rojo que parecía arder. Me pareció adorable. Esa noche fue difícil, pero cuando recibimos la noticia de que Félix había recuperado la conciencia, David y yo fuimos al hospital juntos. El rostro de Félix perdió color al vernos entrar juntos. Me acerqué a su cama y le dije que no debía intentar pagarme ningún favor porque entonces lo despreciaría. Y con esas palabras apagué todas sus fantasías. Esta vez él me había salvado, y eso compensaba todo el daño que me había hecho antes. Éramos iguales ahora. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. El rencor desgasta la mente y yo no pensaba gastar energía en alguien que no lo valía. El día que puedas entrar por tu propio pie en The One será el día en que te perdone. Félix escuchó en silencio sin decir nada. Después de decir lo necesario, me fui con David. 2 semanas después Félix fue dado de alta y yo misma fui a recogerlo. Seguía viviendo en el apartamento que había preparado antes, sin cambios, con algunas de mis figuritas todavía acomodadas en su lugar original. Y ahí, en la mesa de centro, seguía el collar de zafiro. Al notar que miraba hacia él, Félix recordó algo y dijo que el collar que le dio a Vivian era una réplica, no el mismo. Sonreí con calma y le sugerí que era mejor dejar atrás el pasado. Félix luchó por encontrar palabras y se sentó en el sofá donde todavía estaba mi cojín rosado. Llamé a una ama de llaves para que lo ayudara y le dije que descansara en casa hasta recuperarse por completo. Cuando ella llegó, me marché. Justo al salir, Félix me llamó. «Bella, ya lo sabes, ¿cierto?» Lo miré con calma. «Lo sé». El candidato a doctorado que acababa de llegar a la universidad se creía excepcional. Estaba frustrado y bajo la influencia de Vivian, y terminó culpándome de todo, intentando matarme con sus palabras, sus delirios y finalmente con un arma. Félix asintió con una expresión rígida y se disculpó por haber subestimado lo malintencionada que podía ser Vivian. «Lo siento». Tras un silencio breve, con una voz dolida confesó que el peligro que enfrenté se debía a su necia fijación con Vivian, porque eso fue lo que hizo que ella me odiara tanto. Fue mi nexo con ella lo que nos trajo a este punto. «Perdóname, Bella». Miré hacia afuera y vi que estaba lloviendo. David estaba parado bajo la lluvia con un paraguas, esperándome. Le dije a Félix que David me esperaba, me despedí y corrí hacia la lluvia sin mirar atrás, con decisión. Poco después de que regresé a casa, Bob me llamó para decir que Félix había desobedecido las órdenes médicas y se había ido a la compañía. Solté una risa. Ya era un adulto y podía vivir con las consecuencias de sus decisiones. Bob colgó sin decir nada más. David me llevó una taza de té de jengibre. «Toma, para que no te resfríes». Después de darle un sorbo le mostré la invitación que había recibido para el seminario sobre la conjetura de Hodgkin y le pregunté si quería ir conmigo. David sonrió. «Yo también recibí una invitación. Vamos juntos». Mientras Félix luchaba por su empresa, David y yo explorábamos el mundo de las matemáticas. 2 años después, cuando finalizó mi contrato con la universidad, David me preguntó con nervios si me quedaría por él. Asentí. Me quedaría.
La historia entre los dos no tuvo un romance turbulento. Todo fue suave como el agua. David era perfecto para mí. Las nubes oscuras de mi pasado finalmente se disiparon. Y nadie volvería a usar mis debilidades para lastimarme. Extra de Félix, la primera vez que vi a Bella, parecía una hada de otro mundo, con rasgos limpios y ojos inocentes. ¿Cómo no iba a querer tener una relación romántica con una chica tan pura? Empecé a cortejarla intensamente. Ella parecía estar viviendo su primer amor, mostrando toda su alegría de manera transparente. Cuando estuvimos juntos ella aspiraba al matrimonio. Una vez casados me volví descuidado sin darme cuenta. Fue en la boda cuando tomé la peor decisión. Pensé que su naturaleza ingenua y gentil significaba que simplemente me esperaría en silencio en casa. Y cuando regresé, creyendo que su actitud había cambiado por capricho, no me preocupé. Pensé que siempre me esperaría de forma obediente. Incluso creí que su mención del divorcio era solo una rabieta. Así que cuando Vivian llamó, dejé a Bella afrontar las consecuencias sola. Vivian no había mentido. Se había resbalado en la ducha. Cuando la encontré seguía en el suelo sin poder moverse, con las piernas llenas de moretones. La levanté y la llevé a la cama, y ella trató de abrazarme, pero la aparté con frialdad. Me miró con una expresión nostálgica. «Félix, ¿ya no me amas?», le respondí con hielo. «Dejé de amarte el día en que me dejaste». Ella lloró con dolor. «Vengo de una familia humilde. Mi padre es vendedor de verduras y mi madre es ama de casa. Todo lo que he conseguido ha sido con mi propio esfuerzo. En los inicios de mi emprendimiento, Vivian vio mi situación, sin dinero, viviendo en un sótano, comiendo pan simple con encurtidos, y no soportó 3 meses de esa vida conmigo. Me dejó en mi peor momento. Más tarde supe por compañeros que volvió a buscarme solo porque su novio rico la había dejado. Yo me dejé llevar por la vanidad y quise mostrarle que estaba mejor que antes, no solo por mi empresa, sino con mi esposa, que me amaba sinceramente. Por arrogancia llevé a Vivian al viaje de negocios. Esa noche, mientras yo estaba borracho, ella terminó acostada en mi cama. Algo que jamás debió pasar, pasó. Aterrorizado por lo ocurrido, recibí la llamada de Bob avisándome que Bella había sufrido un aborto y estaba hospitalizada. Supe por todo lo que Bella vivió el día en que la dejé sola. Cuando la vi en el hospital, su rostro estaba muy pálido. Llevé a Vivian a disculparse, pero el resultado fue el contrario. Podía sentir cómo Bella se alejaba de mí. Tras el divorcio, los líderes de la universidad me hablaron de su enorme talento y me di cuenta de lo superficial y arrogante que había sido siempre. A pesar de su discapacidad auditiva, ella nunca se sintió inferior y vivía con luz propia. Yo, en cambio, intenté aplastar su confianza usando eso para hacerla depender de mí. Al final yo era el payaso. Le di dinero a Vivian para que dejara de molestarme, pero ella no quiso soltarme. En cambio culpó a Bella por mi distancia y terminó incitando a un profesor mentalmente inestable para que la atacara. Por suerte la salvé. Bella dijo que el día que yo pudiera entrar por mi propio pie a The One sería el día en que me perdonaría. Cuando salió del hospital, apenas se marchó, corrí hacia The One con todas mis fuerzas. «Bella, ¿ya me perdonaste?». Cuando Vivian fue sentenciada la visité por última vez. Bella estaba con David y eran una pareja perfecta. Vivian se quedó quieta por un momento y luego soltó una carcajada desquiciada. «Bien, muy bien. Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco». La miré con frialdad. «Estás torcida. Pasa el resto de tu vida pagando lo que hiciste». Su rostro se deformó de rabia y me insultó sin freno. Más tarde supe que Bella dio a luz a una niña que se parecía mucho a David. Supuse que sería otra genio de las matemáticas.